Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas noches. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a continuar con otra de las enfermedades realmente importantes dentro de la psicopatología y es la depresión. Depresión que mucha gente confunde con tristeza y creo que es importante que hagamos esa gran diferenciación entre lo que es un sentimiento que todos los seres humanos vamos a experimentar a lo largo de la vida. La tristeza es una respuesta emocional normal ante pérdidas, ante situaciones que de una manera u otra nos duelen, nos hieren y significan que perdemos algo. Y nuestra emoción en respuesta a eso es justamente el tener tristeza. Esta no es enfermedad. La enfermedad es la depresión, en el cual puede haber tristeza como el síntoma predominante, pero incluso hay depresiones en las cuales no hay tristeza. Así es, pero hay una serie de síntomas de déficit, tanto físico como psíquico, que realmente interfieren notablemente en las actividades de la persona, en las actividades de la vida diaria inclusive, y pues hacen que no pueda llevar una vida satisfactoria, no puede hacer sus cosas como las hacía habitualmente. La depresión yo creo que es una de las enfermedades más importantes en el campo de la salud mental. Y así hasta hace poco, recordarás, hace menos de un mes, en abril, el Día Mundial de la Salud, pues la Organización Mundial de la Salud le dedicó justamente a la depresión, alertando sobre la importancia que esta tiene y sobre las consecuencias que dejan las personas si no es adecuadamente tratada y detectada a tiempo más que nada, ¿no? Claro, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una de las enfermedades, de las 10 enfermedades más importantes que atacan al hombre moderno. Y bueno, no es que sea una enfermedad nueva, pero ha habido realmente un incremento de la casuística de depresión. Esto puede estar ligado a muchísimos factores. La depresión es una respuesta patológica de situaciones en las cuales ciertas personas ante niveles de estrés responden con esta forma de respuesta cerebral, porque la enfermedad está ubicada justamente en el cerebro. Pero probablemente todas las demandas de la vida moderna, el nivel de estrés exigente de las grandes ciudades, las movilizaciones que existen, la situación tensa a nivel económico, a nivel mundial o familiar o personal, todo esto incide en que pueda aparecer, o probablemente por otro lado tenemos en el momento actual mejores métodos epidemiológicos para reportar y clasificar y mantener un nivel más certero de lo que es depresión. Sí, es decir, creo, hay una serie de factores. De esto y de aquello, ¿no? Por un lado, yo sí creo que hay un mejor conocimiento de la enfermedad, hay un mejor diagnóstico, hay una pérdida de prejuicios también, de acudir a buscar ayuda ante esta enfermedad y decir estoy triste, estoy deprimido, estoy lloroso, pues muchos de los síntomas que antes pues se los trataba de ocultar o la gente no admitía que los estaba sintiendo así. Yo creo que eso también ha cambiado. Por otro lado, yo sí creo que se ha avanzado muchísimo en los estudios tanto epidemiológicos como etiológicos respecto a esto. Y vamos viendo como hay una gran individualidad, si bien los factores estresantes, los niveles de estrés han aumentado indudablemente, están en relación con el ajetreo de la vida diaria, pero también cada vez más personas como que sufren más de estos efectos, ¿no? Como que no los enfrentan adecuadamente o no han aprendido a hacerlo o tienen ya una predisposición anímica de no poder tolerarlos, ¿no? Pero lo que acabas de decir en relación a la disminución de prejuicios y que la gente tenga un mayor conocimiento, para esto los medios de difusión, tanto escritos como televisión, radio, etcétera, nos ponen en evidencia y hacen más familiar. Tanto es así que la gente puede incluso utilizarlo en forma medio coloquial, medio no muy serio. Yo diría que hasta se ha vulgarizado el término, estoy deprimido, para referirse a que uno está en un estado de ánimo un poco bajo, pero no necesariamente significa la depresión de la cual vamos a hablar.
Y por otro lado, depresión no significa debilidad, porque mucha gente todavía tiene el prejuicio de que si uno se deprime es porque le ha faltado carácter, porque no ha sido lo suficientemente fuerte y se ha quebrado ante situaciones de la vida, que no tuvo el coraje suficiente y por lo tanto está triste. A todas las personas, como decíamos al inicio del programa, todas las personas van a experimentar la tristeza. Y por eso precisamente, porque prácticamente todos conocemos de tristeza, es muy frecuente la confusión de que las personas que están sufriendo depresión se les dé consejos como ponga de parte, haga esto, váyase de paseo, tome un viaje, cosas que habitualmente sí funcionan cuando uno está triste, pero no funcionan cuando uno está deprimido, porque uno se va de viaje o se va a la playa o lo que sea, y lo que se pone en evidencia es que el resto de la gente disfruta mientras la persona está con una enorme incapacidad de disfrutar igual que el resto. Claro, no es así de fácil, ¿no? Lamentablemente este es un criterio muy extendido. Hay que admitir que ha ido cambiando muchísimo y cada vez se acepta más de que un consejo, una felicitación, un alza el ánimo, tú puedes, pues surte poco efecto, ¿no? Yo creo que felizmente cada vez va habiendo más conciencia, no solo entre los pacientes o sus familiares, sino entre el cuerpo médico también, porque ese es otro inconveniente que durante tiempo se ha tenido. Muchos médicos, colegas de otras especialidades, pues, como que no tienen un criterio muy claro acerca de en sí lo que significa una enfermedad depresiva. Lo que tú dices, vaya de vacaciones, vaya de paseo, pero va llevando la enfermedad con él. Entonces, al ir llevando la enfermedad, pues no disfruta, está en las mismas que como estuvo con los síntomas antes de ir de paseo. Y tú introduciste con eso, pues, uno de los síntomas importantes de la depresión, como es ya no le llama la atención las cosas que antes le gustaban o que las hacía habitualmente, lo que se llama anedonia, ¿no? Entonces ahí vamos ya sumando esa tristeza, esa baja de estado de ánimo con esta falta de disfrute y se nos va configurando el cuadro depresivo en sí. Y este síntoma, el que se acaba de denominar anedonia, sin hedonia, placer, sin la posibilidad de obtener placer, sin disfrutar de las cosas, es uno de los síntomas cardinales y que diferencia justamente entre tristeza y depresión. Porque las gentes que están tristes, a pesar de estar tristes, pueden disfrutar de ciertas cosas. Y les pongo, por ejemplo, el hecho de un duelo. El duelo provoca, sin lugar a duda, tristeza. La tristeza en la persona que está atravesando un duelo no le impide disfrutar de cosas. Tanto es así que muchas veces la gente que está en medio de un duelo se siente un poco como culpable de estar disfrutando cosas porque hace poco perdí a este ser querido y ahora estoy como que no hubiera pasado nadie disfrutando y se sienten culpables. El deprimido, en cambio, a pesar de no haber tenido una pérdida tan significativa, es incapaz de obtener placer. Entonces, anedonia es uno de los síntomas fundamentales del trastorno depresivo. La tristeza es otro de los, yo diría, las dos piedras fundamentales de la depresión estarían basadas en la tristeza y la anedonia. Y luego hay una enorme cantidad de otros síntomas que los vamos a ir revisando. Sí, que se refieren tanto a la parte física como a la parte psíquica de la persona. Sí, tristeza y anedonia serían los dos síntomas cardinales de un cuadro depresivo, aunque inclusive a veces se considera que puede no haber tristeza o no ser esta tan manifiesta, pero la anedonia generalmente yo diría que en casi la totalidad de los cuadros está ahí presente. Nos pueden venir luego, y generalmente se acompaña a los cuadros depresivos, de angustia, por ejemplo. La angustia es un síntoma muy importante que es el que yo diría le hace sentir más mal de lo que está el paciente, ¿no? En la angustia, que en anteriores programas también hemos revisado una serie de síntomas físicos que tiene, como pueden ser taquicardia, sudoración, sensación de falta de dificultad para respiración, sensación de que le falta de aire, esa inquietud, ese nerviosismo, pues se va sumando a estos sentimientos de tristeza, ese sentimiento de anedonia, de no disfrutar de las cosas que antes le gustaban. Y eso lleva también a otro tipo de problemas. Uno de los más importantes es la alteración del sueño o la hipersonia, o sea, el dormir demasiado o el dormir poco.
alteración del apetito, pérdida de peso, dolores erráticos. Es decir, tenemos una amplia gama de síntomas que se pueden presentar en los cuadros depresivos. No en todas las personas se presentan, pero en unas sí, en otras no. Algunos tienen solo los síntomas físicos o la mayor parte de síntomas físicos, y otras personas más bien tienen los síntomas emocionales, psíquicos, como es tristeza y anedonia, ¿no? De manera que es bastante variado la sintomatología. Claro, entre los síntomas que se ha mencionado, la ansiedad, curiosamente puede existir lo que se llama comorbilidad, es decir, la presencia de dos entidades patológicas, dos enfermedades que están sumándose. Y no es raro que muchas personas que han padecido episodios o trastornos de ansiedad crónicos terminan deprimiéndose. Entonces, la ansiedad puede ser uno de los síntomas del trastorno depresivo, o puede ser la señal de que existe dos trastornos enmascarados por la depresión y se tienen que tratar los dos simultáneamente. Como se mencionó, pues el uno va a generar varios tipos de problemas. El que se ha mencionado importante es las alteraciones del sueño. Y aquí vamos a tener que señalar que hay varios tipos de depresión. Hay depresiones con retardo y hay depresiones con agitación. En algunas personas la depresión les produce un exceso de sueño, una somnolencia permanente, una sensación de pereza, ganas de quedarse en la cama o dormir en exceso. Esto es más común en gente joven. En gente ya adulta es más frecuente el insomnio. Y no cualquier insomnio. El insomnio más frecuentemente visto en depresión es el despertar temprano. El deprimido llega a la tarde, llega al atardecer, llega a la noche, se siente incluso un poquito mejor, duerme con facilidad, pero a las 2 o 3 de la mañana se despierta y le es difícil volver a dormir. A diferencia del ansioso, que le cuesta trabajo empezar a dormir. Cuando hay las dos cosas, entonces hay un insomnio mixto, dificultad para iniciar el sueño y despertar temprano. Y claro, y un sueño de corta duración, lo cual pues, evidentemente tomamos en cuenta que el sueño, para que sea reparador, tiene que tener ciertas condiciones, cierto número de horas, ciertas diferentes fases que a lo largo del sueño se van presentando. Estas se ven alteradas por esta enfermedad y evidentemente al día siguiente la persona tiene la sensación de no haber descansado, de no haber dormido adecuadamente, y ya empieza el día con esa dificultad. Ya empieza el día con esa sensación de cansancio, con esa sensación de no poder con las tareas que le esperan en ese día, y se empieza a ver la situación pesimista, todo lo ve negro, no va a sentirse capaz de afrontar lo que tiene ese día, y evidentemente eso va contribuyendo a su baja estado anímico. Es producto de la baja anímica, es producto de la anedonia, pero eso también hace que aún más el paciente la vivencie como incapacidad para enfrentar las tareas de la vida diaria, ¿no? Todo derivado de la alteración de sueño. Bien, nos vamos a una pausa, regresamos con ustedes en un minuto. Telesucesos, porque Quito TV. Continuamos hablando de salud mental y en el día de hoy estamos hablando de depresión. Hemos hablado de depresión, que es un trastorno, es una enfermedad, a diferencia de la tristeza, que es un sentimiento, una emoción. Hemos hablado de que dentro de los síntomas cardinales importantes de la depresión está la tristeza y la anedonia, la incapacidad de obtener placer, interés, gusto por cosas. Y hemos empezado a revisar algunos de los síntomas que acompañan a la depresión.
hemos mencionado ansiedad y hemos mencionado insomnio. El apetito es otro de las funciones del ser humano que se alteran con la depresión. Y también aquí, igual que en el sueño, hay gente que incrementa su apetito y come con mayor frecuencia y en mayor cantidad, y otros que se les quita el apetito. Depende del tipo de depresión. No hay solo un tipo de depresión. Hay una depresión atípica, que es justamente la que está acompañándose de muchísimo apetito, y estas gentes tienden a subir de peso y tienen más sueño. Entonces, no todas las depresiones van a ser iguales. No todos los seres humanos se van a deprimir de la misma manera, cada uno es un universo, pero desde el punto de vista fisiológico sí podemos decir que hay categorías de depresión en las cuales hay aumento de sueño o disminución de sueño, aumento del apetito o disminución del apetito. Ansiedad o no ansiedad, agitación o inhibición, es decir, hay variedades como tú mencionas, ¿no? Además hay ciertas depresiones en las cuales predominan, casi no tienen síntomas físicos y predominan los síntomas psíquicos, de esa melancolía, esa tristeza, ese pensamiento pesimista, ese pensamiento que le hace ver todo negro, que hace que inclusive lleguen a darse ideas de muerte, que no es lo mismo que ideas suicidas, evidentemente, pero el paciente se siente tan mal que en determinado momento dice, ojalá me muriera. No es que busca cómo hacerlo, ni mucho menos, que eso sería, yo diría, otra variedad de eso, ¿no? Pero puede darse esta variedad de depresión en la cual pues los síntomas son más psíquicos y en las cuales pues, la paciente no se va a quejar de sintomatología física, pero sí de esa melancolía, de esa tristeza que le impide relacionarse con el resto de gentes, que le impide cumplir con sus actividades. Esa sería una forma también de presentarse la depresión, ¿no? Pero volviendo a los síntomas físicos, tenemos muchos pacientes que se quejan, por ejemplo, de estreñimiento, que es uno de los síntomas que con cierta frecuencia se ve en pacientes deprimidos. Luego, cuando hablemos de los llamados neurotransmisores que intervienen en depresión, daremos una explicación de por qué probablemente el estreñimiento es uno de los síntomas de las personas con depresión. Hay otros que tienen dolores, aumento de los dolores o menor tolerancia al dolor. Entonces empiezan a tener dolores de distintas partes del cuerpo y se quejan frecuentemente del dolor lumbar bajo, dolores de cabeza, molestias en las articulaciones, en partes blandas. De hecho, hay una entidad nosológica, una enfermedad llamada fibromialgia, que es una variante dolorosa de la depresión. En esta el síntoma cardinal, el síntoma importante es el dolor, pero si rasca uno un poquito es un trastorno depresivo doloroso prácticamente. Entonces hay una buena cantidad de síntomas físicos y vamos a ir también mencionando los síntomas psíquicos como los que ha mencionado el doctor Gallegos. En eso que te refieres de la sintomatología dolorosa es muy curiosa además, sobre todo los dolores articulares. Algunos les llaman que son migratorios, lo cual significa que un día están en un sitio, otro día están en otro. Entonces el paciente empieza a quejarse de dolores articulares, pero de codos, de hombros, de rodilla, y no hay una localización que nos haga ver anatómicamente que puede corresponder a tal o cual lesión. No hay seguir un trayecto de un nervio, por ejemplo, sino que tienen dolores saltados, un día en un sitio, otro día en otro. Esta también es una de las características importantes de la depresión y que muchas veces despista al médico que le está valorando, porque trata de buscar una respuesta en esos síntomas enfocándose exclusivamente a la parte articular. Pero como tú decías, escarbando un poco en el estado del paciente, pues uno ve que hay una baja del estado anímico, posiblemente hay una anedonia también, y esa depresión se está más manifestando por esta sintomatología dolorosa. Con frecuencia vemos muchos pacientes que vienen o están en tratamiento por dolores de largo rato y con la administración de antidepresivos, con el abordaje de un cuadro depresivo como tal, pues hay una mejoría significativa, ¿no? Combinando los síntomas físicos con los síntomas psíquicos, muchos de los pacientes que tienen depresión con ansiedad
también presentan colitis nerviosa con muchísima frecuencia. La llamada colitis nerviosa o ¿cuál es el colon irritable? Colon irritable. Intestino irritable, lo dicen ahora. Todos estos trastornos gástricos también están asociados muchísimas veces con la conjunción de depresión y ansiedad, y tienen muy buena respuesta a cierto tipo de antidepresivos, no a todos los antidepresivos, pero cierto tipo de antidepresivos dan muy buena respuesta en este tipo de pacientes, combinados definitivamente con la medicación que los gastroenterólogos dan específicamente para el cuadro. Entonces, hay una buena cantidad de síntomas físicos que se agravan con la depresión, se desarrollan con la depresión o se hacen más manifiestos con la depresión. Acabamos de hablar del dolor. Las defensas del organismo, al parecer, tienen una estrecha relación con nuestro estado de ánimo. De ahí que algunas personas dicen, la gripe es enfermedad de gente con tristeza. Y es más o menos cierto, porque el virus de la gripe está en todas partes a toda hora. Claro, hay épocas en las cuales estamos más vulnerables. Esta época, por ejemplo, en donde hay estos cambios bruscos de la temperatura, estos fríos intensos, claro que hacen que nuestras defensas bajen y nos volvemos más propensos a enfermarnos con gripe. Pero si uno está deprimido, está triste, es más vulnerable todavía. Hay incluso evidencia de que la depresión puede desencadenar o aparecer justamente cuando hay duelos importantes en las personas. Y el cáncer es frecuente, por ejemplo, en personas que han perdido a sus cónyuges. Después de poco tiempo, el cónyuge sobreviviente está en mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades, precisamente porque se piensa que el sistema inmunológico está mucho más vulnerable, mucho más débil, ¿no? Sí, estos estudios son muy interesantes y hacen ver, como tú mencionas, unos 6 meses antes, por decir un tiempo relativamente corto, de que una persona ha sufrido una pérdida emocional, es decir, entendido el duelo como una pérdida emocional o pérdida económica o pérdida de cualquier naturaleza, pues se ve una mayor frecuencia de este tipo de problemas, ¿no? Problemas cancerosos, por ejemplo, pero también es más evidente los problemas infecciosos por esta relación con el sistema inmune. Entonces el sistema inmune ya no nos defiende tanto y podemos tener virosis, podemos tener cuadros infecciosos a repetición, podemos tener problemas metabólicos también, por ejemplo. Entonces todo eso está en relación con la disminución de defensas, esta falla de nuestro sistema inmune, que al parecer está en relación con la baja del estado anímico. Bien, como ven, el tema de depresión es realmente interesante, es un tema que abarca muchísimas áreas, tiene combinación con otras áreas de la medicina y vamos a seguir profundizando sobre este tema en nuestras próximas reuniones. Les esperamos para que sigamos conversando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenas noches.